Saludos emprendedores hacks y bienvenidos a otro episodio más de Emprender Hacks, el podcast. Hoy vamos a hablar sobre el análisis contextual de cómo se ven los mercados financieros, no nada más de las criptos, sino también vamos a hablar un poco de las divisas que nos pueden dar pistas. Voy a ir hablando de las noticias cuando vayamos viendo los precios, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que un contexto que he tenido bastante tiempo. El último programa es ¿qué son las burbujas financieras? Se los recomiendo que lo vean específicamente. Va a estar acá, voy a ponérselos por acá, en el de las burbujas financieras. También les van a venir nuevos programas como qué son los derivados financieros, van a venir cosas como las startups verdes, que es un funnel de innovación, todo esto en Emprender Hacks, el podcast. Y también se viene otro podcast por allí de mis patrocinadores Digistick Group, una agencia de marketing e innovación. Gracias a todos los escuchas de Apple Podcasts, iVoox, Spotify, Google Podcasts y de YouTube. Somos ya casi 90 en YouTube, si somos más de 1000 en todas las plataformas y la vamos sumando. Gracias a toda mi audiencia, hemos podido crecer muchísimo y espero que les des suscribir y veas estos nuevos programas. Bueno, vamos a ir directamente al disclaimer. En este podcast yo no doy recomendaciones de inversión, sino recomendaciones de investigación. Recuerda que lo que tú haces con tu patrimonio es de tu total responsabilidad. Bueno, sin más que agregar, vamos a los gráficos. Ok, aquí estamos en los gráficos. Vemos el gráfico del Bitcoin, que ya lo tenía preanalizado, pero vamos a ver un poco más. Vamos a ir analizándolo con ustedes. Bueno, vemos aquí que estamos en un rango entre rompe, esto que dice confirmación bull, rompe esa confirmación que es el anterior soporte que estaba en los 30.000, lo rompe en esta. No hubo un rebote, como lo dije en el podcast pasado, sino que hubo una ruptura importante, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con... Ya, espérense un momento. Todo lo que tiene que ver con el precio del Bitcoin. Hubo una ruptura importantísima. Entonces, oye, ya va. Se me... Ok, ajá, ahora sí se ve bien. Bueno, lo cierto es que hubo una gran ruptura del precio en esos niveles y cuando esa ruptura se concretó, se confirma el bear market totalmente confirmado, ¿ok? No quiere decir que, o sea, digamos que ya había un bear market, ya había señales desde que venía, ya corrigió un 63%, evidentemente, ya venía un mercado bajista, pero ahora cuando rompe allí ya estaríamos entrando en una zona de total bear market, es decir, todo lo que se ganó desde aquí, todo lo que se ganó desde aquí en el recorrido del precio hasta aquí, que fueron 128% a la alza, decreció, llevando un decrecimiento del 50%. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Primero, que las recuperaciones siempre son más difíciles porque porcentualmente tú puedes subir 100%, pero si bajas un 50%, tienes que, para recuperar ese 100% que subió, tiene que subir un 150%. Para recuperar tiene que subir ese 50% que bajó, tiene que subir un 100% del precio actual, pero si tú además quieres ganar, tienes que subir un 150 o más de un 100%. ¿Ok? Bueno, lo cierto es que viene con una gran fuerza bajista, alimentada también por el tema de la estanflación, que se rumorea que niveles de estanflación en el Banco Mundial dice que hay un pronóstico de 2.9% en cuanto al crecimiento global, más o menos parecido a la década de los 70 en su mayor estilo de estanflación. Entonces esto también se puede ver con las altas índices que tienen. Primero, con lo que dice Elon Musk, que va a despedir 10% de su nómina, es algo bastante de tomar en cuenta. Segundo, cómo están todos los mercados financieros, no nada más del Bitcoin. Entonces, bueno, aquí el Bitcoin está construyendo un banderín y ese banderín genera esta posibilidad ideal de que
haya una ruptura a la baja. Entonces la principal ruptura, siguiendo, este sería el primer nivel. Aquí hay muchos inversionistas en este triángulo verde, hay muchos inversionistas institucionales. Incluso este triángulo yo lo pondría más o menos por acá, entre los 30.000, muchas ballenas. Pero en caso de que rompiese muchísimo más para abajo y el precio podría llegar a los 20.000. Lo voy a colocar aquí como objetivo ideal, ¿ok? No estoy diciendo que va a ser así, pero hay muchas más posibilidades. Vamos a ir nombrando, o voy a ir nombrando las posibilidades. Uno, el panorama global en cuanto a primero en cuanto al panorama de los mercados cripto como Luna, que tuvo una gran repercusión en el mercado cripto en general, generando incertidumbre, dudas, que disminuyera la confianza muchísimo más en todo lo que tenga que ver con el mercado cripto. Dos, que la inflación genera este crecimiento, es decir, los mercados financieros absorbieron esa inflación, ese exceso de liquidez. Los mercados financieros cayeron en algo que se llama, y que he venido diciendo, la trampa de la liquidez. Dos, la Fed y los bancos centrales, el Banco Mundial y las reservas, los bancos centrales de todo el mundo no consiguen piso a la inflación. 4. Hay una crisis energética por el conflicto ruso. 5. En la región, por lo menos latinoamericana, que es la que más me oye, hay una alta tasa de populismo que se ha esparcido. Entonces el populismo realmente no genera un crecimiento real en esas economías. 5. Cuando hay crisis, las personas los inversionistas, bancos, inversionistas pequeños, fondos de inversión, no invierten en activos de riesgos como el Bitcoin, que se ha demostrado que es un activo de riesgo. Sé que el Bitcoin y las criptomonedas generan unas pasiones impresionantes, pero lo cierto es que las personas bueno, yo voy a comprar Bitcoin para refugiarme. No, porque imagínate, tú agarras 10 millones de dólares, compras Bitcoin aquí para refugiarte, porque el índice SP500 baja y bueno, tienes, vamos a suponer, tiene aquí en los 40.000, 44.000 y ahorita estamos en los 20.000, entonces tendrías un 30% menos de $1 millón, serían $700.000. O no es un refugio de valor, para nada lo es, ¿ok? Quizás el oro sí funcione más como un refugio de valor por las variaciones porcentuales. Incluso las divisas te generan liquidez, que es lo que ha hecho Warren Buffett. Y hay otros personajes como Bill Gates, que lo que hace es comprar tierras cultivables por la posibilidad de que haya un problema global en el ámbito de la alimentación. Si nos vamos más atrás, vemos que cuando el Bitcoin se empezó fue el primer punto y vino lateralizándose acá hubo la primera ruptura, ¿verdad? Que eso lo veníamos siguiendo en el podcast. Yo sé que tenía como 3 semanas que no venía, pero bueno, en este punto rompe. Vamos a examinar si se da a nivel ideal. Sería desde el máximo hasta acá, más o menos. Esto debería llegar acá. Y miren, llegó. Un mechazo llegó acá. Esto fue una estructura de banderín muchísimo más grande que la que se está formando ahorita, entonces es probable que vuelva a venir esta ruptura, pero más pequeño acá, ¿okay? Este banderín es mucho más grande que este que se está formando. Entonces la primera parada sería acá, aquí en este precio de 23.000, y de no seguir así va a llegar a los 20.000, que es el mayor, digamos, que soporte psicológico a nivel de mercado. Entonces, ¿qué nos dice? Lo más probable y una alta probabilidad con la fuerza bajista, esa formación de un banderín, se está formando un banderín, hay mucha probabilidad de que rompe hacia la baja más que hacia la alza, que es el otro panorama menos probable, pero es un panorama igualmente, que rompa y venga de nuevo acá. Pero es muy probable que no pase, ¿ok? Es muy, muy probable que no pase, que se quede allí. Que se quede aquí hacia la baja. Entonces tenemos también un panorama macro de esta inflación, un panorama macro de inflación, de la caída de grandes empresas a nivel tecnológica. Y ahí es cuando nos vamos al SP500, que nos da un panorama de cómo se comporta en la economía norteamericana, que es la más grande del mundo.
Entonces la economía norteamericana igualmente tiene una corrección el Bitcoin tiene una corrección del 63% desde máximos hasta mínimos, y el S&P 500 tiene una corrección de 20% desde máximos hasta mínimos. Esto nos da dos cosas: que el S&P 500 sigue siendo menos volátil, mucho más seguro, menos riesgoso que el Bitcoin, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, venimos acá, toca estos puntos, está construyendo igualmente, en este caso, un banderín que probablemente reviente a la baja, ¿ok? Reviente a la baja por todo el panorama macro. Recordemos que si bajan las acciones, que si baja la liquidez de los mercados por la trampa de la liquidez, por todo el problema que he venido diciendo, lo más probable es que haya una ruptura a la baja en el índice, porque las empresas, bueno, hay todo este tema de, como imagínense, 10% de la nómina de Tesla la quieren despedir. Tenemos que Netflix también está en una vorágine de tendencia bajista. PayPal, otras múltiples empresas que pertenecen al S&P 500. Amazon también tuvo una gran corrección, incluso Apple. Si nos vamos a Apple, vemos que fue la empresa mayor valorada, también está en un proceso bajista, en un proceso correctivo, en un proceso al bear market. Ha disminuido un 27%. Entonces, todo eso nos da pista de que probablemente el mercado tienda a bajar mucho más de los niveles actuales, generando grandes pérdidas a los inversionistas. Y no nada más eso, sino que cuando hay un escenario de crisis, los inversionistas lo que buscan principalmente es dólares, liquidez. Y cuando vamos al euro dólar, vemos que el euro dólar ha venido cayendo desde desde el 21 de mayo ha venido cayendo. Incluso, bueno, aquí en este punto que yo marqué acá, es el punto en donde un dólar, un euro, es probable que haya eso. Entonces, ¿qué nos dice el mundo económico ahora a nivel de las divisas? Recordemos que las divisas manejan, ahí están los bancos centrales, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, las múltiples empresas que hay entre el par mayor comerciado en el mercado de Forex, que es euro-dólar. Vemos también que hay un nuevo mercado que se está formando con el bloque asiático, pero que todavía no representa la hegemonía que representa el euro-dólar. ¿Qué nos dice esto? Que bueno, hay una venta de euros masivas para comprar dólares, que te da como una mayor posibilidad de una mayor liquidez a nivel global. Recordemos que el dólar sigue representando entre el 70 y el 80% de las transacciones globales. Incluso si nos vamos a panoramas más atrás, vemos que el euro no ha dejado de caer desde el 2008, desde la crisis del 2008. La tendencia bajista del euro no ha dejado de cesar. Estamos todavía acá. Imagínense, entonces puede llegar a la paridad 1-1 y el euro incluso bajar por sobre esa paridad 1-1, posicionándose por debajo del dólar. Y eso nos da pista también de cómo se está comportando la economía global, cómo están pensando los bancos centrales, cómo están pensando las grandes reservas de fondos, etcétera, etcétera. Porque recordemos que los bancos centrales, las economías globales, los bancos, los fondos de inversión, las industrias, comercian o tienen fondos en divisas duras, que pueden ser el euro o el dólar. En este caso, si se vende más euro que dólar, lo que nos da a entender es que las personas se están refugiando en el dólar, pese a la inflación que hay en Estados Unidos. Todavía sigue estando por debajo de la inflación que hay en todo el escenario euro, porque el euro, a diferencia del dólar, el euro tiene múltiples economías que son totalmente desligadas unas de otras. Por ejemplo, la inflación en España es mayor o tiende a ser mayor que la inflación en Alemania, o lo mismo con Portugal y Grecia e Italia. Entonces, como son diferentes, no es igual a Estados Unidos, que con la Reserva Federal y con todo su sistema federalista, cada estado tiene una paridad en cuanto a la inflación y el uso del euro. La zona euro es un poco más compleja,
y por ende, bueno, hay mayor atractivo en comprar dólares. Si bien es cierto que rebotó con fuerza en 1.03, llegando, ya faltando muy poco para el euro par dólar en llegar a la paridad 1 a 1, un 3%, lo cierto es que es muy probable, es muy probable que el euro dólar siga cayendo. Vamos a las divisas de las economías emergentes, vemos acá un dólar peso mexicano que se ha depreciado, el dólar en este caso ha bajado desde el 21 de noviembre del 2021, incluso si nos vamos a los meses, vemos que evidentemente hay una revalorización del peso mexicano, pero también ha sido por el aumento de las tasas de interés desde el marzo del 2020, el peso mexicano se ha ido revalorizando en contraposición con el dólar. Y esto también nos pone a pensar sobre el proceso o sea, lo complejo que son los escenarios económicos hoy día. Y por eso es que este podcast o este programa de YouTube va a traer también historia económica, cómo enfrentar las crisis, porque eso nos puede dar elementos a nosotros para saber entender cómo los inversionistas reaccionaron en ese momento y cómo hay una posibilidad de que puedan replicar ciertas acciones. No estoy diciendo que haya patrones históricos, no, sí, que si bien puede haberlos, ¿ok? Y eso más se encargan los algoritmos de descifrarlo que un ser humano. Pero lo que nos puede saber cómo se enfrentó o cómo las personas, el contexto global, hace o toma decisiones como inversionistas o la economía global, cómo se va reacomodando entre procesos de crisis para nosotros tener como una linterna en la oscuridad. Porque realmente los mercados financieros son totalmente, no se sabe qué puede pasar. Entonces, básicamente la historia o lo que pasó o cómo se confluyeron las crisis, la Gran Depresión, vamos a hablar de la Gran Depresión, vamos a hablar de Bretton Woods o cómo el patrón oro se desecha, cómo viene todo, cómo nacen los mercados de divisas, qué representa eso en el mundo bursátil, qué representa la bolsa la bolsa de Nueva York, qué representa que hoy en día haya una mayor complejización, mayores comunicaciones y por ende haya este tipo de cosas. Porque si nos vamos ahora al gráfico ¿se acuerdan el rublo? ¿Se acuerdan del rublo? Bueno, vamos a analizar el rublo para que ustedes vean cómo el rublo, después de esa gigante depreciación que, bueno, lo sacan del sistema SWIFT, el rublo hace una jugada espectacular con todo lo que tiene que ver con el hemisferio oriental, y el rublo tiene una gran revalorización. O sea, imagínense esta revalorización del rublo, es decir, todavía no ha dejado de bajar el dólar americano. Entonces, este tipo de cosas, tanto el rublo como el tema de México, que son divisas emergentes, más que otras economías más pequeñas como quizás Colombia o Perú, vamos a analizar en este caso, incluso, bueno, aquí la lira sí, no por las malas políticas que tuvo el Banco Central, la lira, el dólar se sigue revalorizando con la lira, pero en Rusia no fue así. En Rusia hubo unas muy buenas actuaciones. Entonces, bueno, vean cómo hay una competencia acá, hay una lucha entre ver qué sucede. Entonces, el bloque económico oriental está muy a la par del bloque económico occidental. Sin embargo, en divisas mucho más históricamente consolidadas como el yen japonés, se sigue depreciando y ha tenido aquí cuando rompe este nivel, el yen japonés, miren, no consigue techo y estamos en una tendencia totalmente alcista, ¿ok? Cuando esta línea representa una tendencia alcista que se forma o se termina de confirmar el 11 de marzo del 2022 y no sé hasta cuándo llegue, por todo el problema que tiene Japón de la estanflación, que tiene 20 años sin crecer, cosa diferente quizás a economías como la rusa o la de la India o China. Ahora, China se enfrenta a un problema muy grande, que es el problema de la cadena de suministro. Y entonces eso genera también otro tipo de escenario, ¿ok? Vamos a terminar el podcast
viendo el Dow Jones y el Nasdaq, ¿ok? Con estos dos terminamos el podcast de hoy. Aquí vemos el Nasdaq tenía una corrección, si no me equivoco, del 60%. Vamos a ver desde máximo, es decir, del 30%. El 60% fue el Bitcoin, me equivoqué grandemente. Pero bueno, lo cierto es que 10% por sobre lo que ha corregido el S&P 500. Y esto nos da pista de la volatilidad que tiene este índice y de lo afectado que se han visto las empresas tecnológicas en contraste con las otras empresas que conforman el S&P 500. Se estima que el índice S&P 500 pueda llegar a los niveles pre-COVID, que son estos. Aquí esto fue antes del COVID, después cayó 2 meses y después subió. Hubo una subida de un 40% y se estima que puede llegar a estos niveles, que sea el nivel de la economía real, sería un menos 30%. Un menos 30% desde los máximos anteriores y volver a subir. Ok, se estima que todo este crecimiento fue ficticio, en donde hubo muchísima liquidez, principalmente por las tecnológicas, la idea del metaverso, la idea de que esto iba a cambiar el mundo, pero que la gente iba a quedarse en su casa. Entonces nada de eso fue real y bueno, pasó esto. Lo mismo con las criptomonedas. Vemos que el Ethereum igualmente está allí en un punto difícil, en un punto complejo, en una posibilidad. Este escenario, pese a que subió aquí, rebotó y no se cumplió, lo voy a borrar, y llegó a este punto y comenzó a descender como el resto. Lo mismo con el BNB, lo mismo con el resto de las criptomonedas. Tenemos el caso Luna, que ha sido un caso terrible para todo el ecosistema cripto, porque da mucha desconfianza. El caso Meta, fíjense, el caso Meta también, una corrección bastante pronunciada, pero nada comparado también con el caso Netflix y PayPal, que ha sido un caso súper grandísimo. O sea, la corrección de aquí del caso Netflix del 76% y en el de PayPal igualmente. Y lo increíble de ambas acciones es que ambas acciones, el de 75, básicamente fueron lo mismo, corrigieron exactamente igual a ambas acciones que están en el ámbito de las tecnológicas, las dos. Ok, las dos. Bueno, emprendedores hacks, gracias por llegar hasta el final de este episodio. Recuerda suscribirte. Si quieres más información, puedes visitar mi página emprenderhacks.com. Allí vas a conseguir información sobre criptomonedas, sobre la especulación trading, que vamos a examinar también ese concepto. Vamos a examinar en otros programas que son los derivados financieros. Vamos a examinar también cuál es la diferencia entre especulación e inversión. Vamos a examinar qué dicen algunos libros. Vamos a tener entrevistas con especialistas en el área. Bueno, muchísimas cosas que quiero ir llevando a Emprender Hacks, el podcast, que bueno, realmente el proyecto es bastante macro. El blog o el magazine, que es emprenderhacks.com, allí también vas a poder conseguir herramientas, ebooks y próximamente cursos sobre emprendimiento, sobre marketing, sobre negocios, sobre inversión, sobre finanzas, sobre programación. Entonces ese es un magazine. Emprender Hacks, el podcast, es un podcast y un canal de YouTube, pero se complementan. Así que bueno, gracias. Recuerda suscribirte. Si estás acá por los videos últimos, vienen videos muy buenos en ese sentido. Y bueno, sin más que agregar, nos vemos la semana que viene en Emprender Hacks, el podcast. Y gracias, emprendedores.